Les queremos dar la bienvenida a todos y bueno, damos de esta manera comienzo a esta mesa, a la mesa número 4 de este encuentro de educación infantil, enseñar a mirar, a cantar, bailar, jugar, leer, pintar, en la primera infancia, de 0 a 3 años, organizado por la UMEP Argentina. Somos, bueno, Paula Moreno, está por ahí. Hola, ¿cómo están? Bueno, un gusto compartir este espacio. Y bueno, y Paula Bielostocki, y antes que nada le agradecemos a la UMEP por habernos invitado a ser parte de este encuentro y acompañar estas valiosas experiencias que en breve vamos a compartir. En este contexto tan adverso, complejo y excepcional, tener la posibilidad de encontrarnos un sábado de otoño a la mañana para pensarnos, disfrutar y aprender juntos de y con otros colegas que tan generosamente nos abren las puertas de sus instituciones y ponen a disposición sus certezas, sus procesos, sus dudas, también, ¿por qué no?, y sus sueños. Es, como decían ayer nuestras maestras en la apertura del Congreso, una fiesta, ¿no? Un bálsamo en medio de este contexto que por momentos resulta tan hostil. Antes, bueno, de dar paso a la proyección de las experiencias, queremos decir que, bueno, en este momento de pandemia mundial, seguimos apostando a la posibilidad y a la necesidad, como dice nuestra querida maestra Rosy Violante, de ser y hacer escuela infantil, haciéndonos eco del pronunciamiento de liberación de las patentes de las vacunas contra el COVID-19, porque bueno, creemos que la salida solamente puede ser colectiva. Y en este sentido no podemos dejar de mencionar tampoco la difícil situación que en algunas jurisdicciones estamos atravesando, como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se da un altísimo nivel de contagios y tremendas y dolorosas pérdidas de compañeros también en sus lugares de trabajo. Entonces, más que nunca, apostamos y defendemos la concreción del derecho a la educación integral desde la cuna, para todas las niñas, y apelamos al cuidado siempre que sea en la enseñanza, ¿no? Como dice también nuestra colega y maestra Carla Selmanovich. Entonces, bueno, sin más prolegómenos, vamos a pasar a contarles a todas y todos los asistentes y nuestros interlocutores que están por ahí, cómo vamos a organizar nuestra mesa, ¿sí? Esta mesa. En primer lugar, vamos a presentar la experiencia de la Escuela Infantil Cura Brochero, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y en segundo lugar, presentaremos la experiencia de la Escuela Infantil número 9, Aquel Manzano, de Viedma, provincia de Buenos Aires. Luego de cada presentación, las autoras comentarán sus experiencias y al finalizar ambas presentaciones vamos a retomar todos los comentarios, preguntas, reflexiones, apreciaciones de todos los participantes. Entonces les pedimos que vayan escribiendo en el chat, ¿sí?, todo lo que quieran decir, preguntar, comentar, las dudas o las reflexiones que les generen lo que van escuchando, ¿sí? Así en el último ratito, ¿sí?, podemos abrir ahí el diálogo y la conversación y bueno, por supuesto aprovechar a las autoras y protagonistas de este encuentro para hacerles las preguntas que deseen y que se les vayan ocurriendo. Bueno, algo que queríamos aclarar, que notamos nosotras al hacer la prueba de la proyección de los videos, es que, como decía Eva, que cada una puede diagramar, ¿no?, decíamos Eva, en su computadora, en su vista, digamos, de la pantalla, cómo ver el video, porque por ahí les queda más pequeño, porque tienen por ahí diagramado como ver en cuadrículas, ¿sí?, o ver la vista del hablante, entonces por ahí les conviene
hacerlo en la pantalla total, ¿sí? Eso si quieren ir probándolo, mientras presentamos a la primera experiencia, que es de la escuela infantil, como decía, Cura Brochero, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las autoras aquí presentes, ¿no?, y protagonistas de la experiencia son Antonella Suárez, que es profesora de nivel inicial y realizó un postítulo en estimulación temprana y ESI, y trabaja en la Escuela Cura Brochero desde marzo de 2015. También nos acompaña Liliana Belén Gaya, que es profesora de nivel inicial y es parte del equipo de la escuela desde el 2014, y Soledad Maldonado, profesora de nivel inicial desde el 2017 en la Escuela Cura Brochero. Además, nos acompaña también, y bueno, parte de la presentación, el equipo de conducción formado por Jessica Romina Sampertini, María Gabriela Blasón y Mariana Blanco. Así que bueno, presentado el equipo. ¿Me olvido de alguien? ¿Algo más que tenga que aclarar antes de pasar a compartir el video? La Escuela Cura Brochero se inaugura en agosto del 2014, en el barrio de Barracas, formando parte de la periferia de la Villa 21 y 24 y Zabaleta. Surge como una iniciativa de la Parroquia Virgen de Luján y Nuestra Señora de los Milagros de Cacupé. Actualmente asisten niños y niñas desde la sala de 1 año hasta la sala de 5, primero y segundo grado. Las familias que asisten a la escuela viven en la Villa 21, 24 y Zabaleta. La mayoría de las familias viven en condiciones de alta vulnerabilidad social. No cuenta con red de agua potable y tampoco gas natural. Las condiciones habitacionales son muy precarias. Viven varias familias por casa y suelen compartir baño y cocina. Educación remota realizada en la sala de 1 año en contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio. Misión y objetivos institucional. Desde el jardín nuestros objetivos fueron ofrecer propuestas ricas que puedan generar aprendizajes enmarcadas en un proyecto, itinerario, secuencia, unidad y fortalecer el vínculo pedagógico. Acompañar trayectorias escolares a través del contacto cercano e intentar adecuar las propuestas a cada realidad familiar. Herramientas que utilizamos. Las propuestas y actividades fueron subidas al Facebook del jardín y en algunas ocasiones enviadas por WhatsApp. Con respecto a los seguimientos grupales, realizamos llamados, videollamadas cada 15 días. Y armamos un grupo de WhatsApp donde las familias compartían fotos, videos de las propuestas. También dentro de este espacio traían algunas inquietudes, dudas o dificultades que fueron surgiendo. Durante la entrega de mercadería, que se llevaba a cabo cada 15 días en el jardín, pudimos ir teniendo encuentros cercanos con las familias, los que nos permitió terminar de afianzar los vínculos con ellos. Luego de cada ronda de contacto lo plasmamos en el archivo de seguimientos. Aquí detallamos algún comentario general de la situación familiar y del encuentro que tuvimos. Definir y plantear los objetivos mencionados para el tiempo de aislamiento nos clarificó e hizo que esas actividades sueltas comenzaran a tener una lógica y un sentido, realizando ejes, proyectos, itinerarios, secuencias, a partir de la observación y evaluación que se hizo de la realidad que caracterizó este tiempo: pandemia, virtualidad, el barrio, la población, el acceso a internet, la situación anímica y emocional de los niños, las niñas y sus familias. Se pudo continuar, enriquecer y profundizar las propuestas e intervenciones con cada uno de los niños y las niñas. A partir de este proceso se logró como equipo una interacción entre lo pedagógico y lo vincular. La interrelación de estos dos aspectos hizo de nuestro trabajo un resultado más exitoso en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Durante las primeras propuestas observamos que muchas familias se animaron a jugar y otras que no sabían cómo hacer. Esto nos llevó como equipo a rever cómo se planteaban las actividades y decidimos dividir cada actividad y propuesta en 3 momentos. Un primer momento es qué necesitamos, haciendo referencias a los materiales que se van a utilizar en la actividad.
2. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace el adulto o quién acompaña en la propuesta? Y 3. Las posibles respuestas de los niños y las niñas. Como primera secuencia de didáctica, nos propusimos crear encuentros especiales entre el adulto, el niño y la niña. Estos encuentros especiales se llevaron a cabo en el momento de higiene, el cambio de pañal y en el descanso, haciendo énfasis en el encuentro y el juego. Los contenidos que trabajamos fueron los siguientes: actividad de crianza, encuentros significativos amenos entre el adulto y el niño o la niña, conocimiento y cuidado de las partes del cuerpo, participación de las propuestas lúdicas, interés, goce y disfrute de las actividades lúdicas realizadas, crear un clima ameno en el momento de higiene, comenzar a nombrar y reconocer las diversas partes de su cuerpo. En un primer momento, les propusimos a las familias que en el momento del cambiado de pañal solo canten una canción, poesía, poema que ellos conozcan. En un segundo encuentro, quien realizaba el cambiado nombraba las partes del cuerpo y hacía cosquillas. En el último encuentro, los invitamos a narrar una poesía que nosotras les enviamos. Les propusimos a las familias 2 encuentros a la hora del descanso. Primero, antes de dormir, quien lleva a cabo dicha actividad le haga mimos, caricias al niño o la niña. En el segundo encuentro, les ofrecimos que antes de dormir le canten o reciten 2 canciones de cuna propuestas por nosotras. Juego simbólico. En un primer momento les explicamos a las familias qué es el juego simbólico y por qué es tan importante que aparezca en estas edades tempranas. Llevamos a cabo diversas propuestas donde los niños y las niñas pudieron comenzar a desarrollar su juego simbólico, imitando acciones de su vida cotidiana. Contenidos abordados: iniciación en el juego simbólico, imitación de modelos, conductas y situaciones evocadas, participación activa en las diferentes propuestas lúdicas, interés, goce y disfrute en las diferentes actividades de juego realizados, elección autónoma de juguetes, materiales y objetos para el desarrollo del juego, ofrecer a los niños y niñas la participación de los juegos simbólicos en condiciones de igualdad. Le vas a poner su trapito ahí. Muy bien. ¿Está comiendo? Se ensució la boca. ¿Ya está? ¿Va a comer más? Decile, abrí la boca. Decile. A ver. Oh, qué linda. ¿Está haciendo noni? ¿Sí? Pobrecito. ¿Vos querés dormir? ¿Está durmiendo tu bebé? Tapala entonces. Tapala tu bebé. ¿Qué vas a hacer, Noah? ¿Qué vas a cocinar? ¿Vas a cocinar? Me salió aire así. Su cabeza es... su mano, muy bien. Su pie, muy bien. ¿Su panza? Ahí está. Ahora enjuagale.
Conmemorando la Semana del Derecho del Niño o la Niña a Jugar, que se trabajó a nivel institucional, les propusimos a las familias 3 juegos de crianza que solemos realizar y jugar en la sala de uno. Estos son En un caballito gris, La calecita y algunos juegos de ocultamiento. Los contenidos que trabajamos en estas propuestas son los juegos de crianza y los juegos de ocultamiento, la participación activa en las propuestas de juego, el disfrute del juego con el adulto y la gradual interacción y comunicación con los adultos. A la 1 Mateo, a la 2 Mateo. ¿Está? ¿Qué tal? Calecita se rompió, la mandamos a arreglar. Le pusimos un tornillo y empezó a funcionar. Tic, tic, tac, tic, tic, tac, tiki, tiki, tac. Tic, tic, tac. ¿Otra vez? ¡Bravo! Pichi, ¿a dónde está Pichi? ¡Acá la Pichi! ¿Qué escondete? ¿Dónde está Roselyn? Guau. Guau. Partiendo de la Semana del Derecho del Niño y Niña a Jugar y conmemorando el Día Internacional de los Derechos del Niño y la Niña, les propusimos a las familias trabajar el derecho de la identidad y el derecho a tener una familia a través del grupo. Los contenidos que abordamos fueron Derecho del Niño y la Niña, Conocemos nuestra identidad, Conocemos nuestra familia y observación de fotos. Nuestro reencuentro. Como cierre del proyecto anual de ESI y el juego, les propusimos a las familias un encuentro al aire libre y en grupos reducidos, con el fin de compartir momentos de juego y reencuentros con los niños, niñas y sus familias. Ande con cuidado si da su primer pasito, que no es cosa fácil aprender a caminar. Pise suavecito mientras crece la confianza y un camino nuevo despertando irá. Pise suavecito mientras crece la confianza y un camino nuevo despertando irá. En el día a día pise como si bailara, siguiendo los sueños que usted eligió soñar. Pero si el camino se oscurece de injusticia, tendrá que aprender también a zapatear. Pero si el camino se oscurece de injusticia, tendrá que aprender también a zapatear. Suéltele rienda a su andar, mirando dónde pisar, porque cada paso va dejando una huellita, que será el camino de quien viene atrás. Porque cada paso va dejando una huellita, que será el camino de quien viene atrás. Bueno, acá estamos. Un aplauso, sí, por supuesto. Un
aplauso a este trabajo y un aplauso también a la compartida, ¿no? A animarse a abrir las puertas de su escuela. Ahí está Andrea con las manitos. Ahí aparecen las manitos aplaudiendo, buenísimo. Claro, abrir las puertas de su escuela, hacer público, ¿no? Su trabajo, que no es poco, bueno, a someterse también de alguna manera a esto, ¿no? A las preguntas, los comentarios. Y bueno, y para que sigan por ahí o amplíen un poquito más y nos cuenten un poquito más, aunque en el video, como compartíamos y comentábamos en los intercambios previos, nos cuentan un montón sobre el trabajo que hicieron el año pasado, ¿no? En este contexto. Pero bueno, por ahí nos gustaría que nos cuenten por ahí cómo fue el proceso, ¿no? Como más esa cocina en cuanto a la participación y la comunicación con las familias y con las niñas en las diferentes propuestas que realizaron. Y nos preguntábamos con Paula también cuando veíamos el video, bueno, como qué estrategias, ¿no? Habilitaron para sumar por ahí a quienes no se animaban a participar o quienes, bueno, no podían seguir las actividades. Entonces, bueno, eso, nos gustaría un poquito más de la cocina, eso que ustedes seguro pensaron y trabajaron un montón y que, bueno, dio lugar a esta propuesta, ¿no? Y a este video. Así que, bueno, no sé quién quiere contar, quién va a empezar a hablar. No sé si la tengo que desilenciar yo o se desilencian ustedes. A ver. Mariana, ¿empieza? Hola, ¿ahí me escuchan? Te escuchamos. Bueno, algo que ahí entre todas con el equipo de docentes de la sala del 1 del año pasado vamos a seguir contando un poco de este proceso, que fue algo que íbamos descubriendo a lo largo del año. Por un lado, a nivel institucional fue un trabajo muy artesanal que arrancamos haciendo desde los primeros días, que no se sabía muy bien cuánto tiempo iba a ser el aislamiento. Pensamos que iban a ser 15 días, entonces íbamos con un trabajo un poco espontáneo, porque de repente pasar de la presencialidad a trabajar virtualmente en una escuela donde en ese sentido contábamos, por lo menos nosotros, con pocos recursos para acercarnos desde la virtualidad a cada una de las familias que asisten a nuestras escuelas. Así que al principio fue un trabajo, al principio yo creo que todo el año fue muy artesanal, en el sentido de que sobre la marcha íbamos repensando y planificando nuestras prácticas. Así que al principio nos propusimos dos objetivos claros que en el video los contábamos. Por un lado, sostener las trayectorias escolares, cuidar los procesos pedagógicos y esos contenidos y objetivos que nos habíamos propuesto para trabajar a lo largo del año. Y por otro lado, fortalecer los vínculos con la familia, que para nuestra escuela es un pilar. Es parte de nuestra identidad, el trabajo de una crianza compartida, desde antes de la pandemia. La pandemia puso de manifiesto que este pilar y esta característica y esto que es de nuestra identidad es fundamental. No solo en una circunstancia o en un escenario así complejo como es la pandemia, sino que es fundamental, aunque no exista la pandemia. Nuestra escuela, para contar un poco, es una escuela de jornada completa. Los nenes y nenas vienen de 8:30 de la mañana a 4 de la tarde. A partir de la pandemia y este año que pudimos empezar a ofrecer la presencialidad nuevamente, el jardín lo dividimos en turno mañana y turno tarde. Entonces los grupos, que no son más de 20 nenes y nenas, pasaron a ser burbujas de 10, del turno mañana y turno tarde. Cuento esto porque también eso fue mutando también el trabajo también de este año. Pero también las chicas pueden contarnos un poco cómo fueron recreando y repensando las propuestas en base a este contexto más amplio que cuento yo desde el jardín. Anto, Lili y Sole.
pueden activar los micrófonos. Ahí está, ¿se escucha bien? Perfecto, Anto. Gracias. Con respecto a una de las preguntas que hacía una de las Paulas, esto de cómo hicimos para que todas las familias participen, nada, lo primero y fundamental es lo que dice Mari. Fuimos creando vínculos muy fuertes y de confianza con todas las familias. Nosotros consideramos con mis compañeras que son los mayores aliados en este tiempo, porque sin ellos no hubiese sido posible hacer las actividades, porque en las salas más chiquitas necesitamos de un adulto que siga, digamos, que proponga la actividad. Entonces, consideramos a las familias como nuestras aliadas. Después, otra cosa que siempre destacamos con nuestro grupo es que siempre tuvimos en cuenta las necesidades y la realidad de cada familia en particular, ¿no? Entonces, esto hizo que tengamos en cuenta desde la conectividad, que si tenían o no, entonces mandábamos las propuestas por WhatsApp, y desde replantearnos cómo llevábamos a cabo las actividades, las propuestas, o qué proyectos planteábamos, cuáles no, ver qué materiales necesitamos, si las familias podían conseguir ese material, si no, se los brindábamos en la entrega de mercadería. Y en cuanto a la realidad de las familias, más que nada el espacio que ellos tienen para llevar a cabo una actividad. Muchas de nuestras familias alquilan habitaciones y los espacios que tienen son muy, muy reducidos. Algunas familias nos contaban que sus hijos o sus hijas jugaban en la cama o hacían las actividades en la cama. Bueno, ¿cómo podíamos plantear una actividad, un objetivo, un propósito que nosotros queríamos llevar a cabo con ese niño o esa niña que el único espacio que tenía era la cama para jugar? Entonces fue como un trabajo como muy, muy artesanal, muy de hormiga, muy de estar digamos, con las familias, hacíamos, como contábamos en el video, videollamadas cada 15 días, les mandábamos mensajes de WhatsApp, teníamos los encuentros de mercadería. Entonces el vínculo ya dejó de ser a través de una computadora y fue mucho más cercano. Más o menos eso es como es la síntesis de cómo respondieron las familias a todas las propuestas. Y es eso el resultado que vieron en el video, que nos mandaban fotos, videos, haciendo las propuestas. Así que nos fue muy bien. Sí, ¿se escucha? ¿Se escucha? En un principio como que no nos dimos cuenta de la dimensión de todo lo que estábamos trabajando. Creo que cuando empezamos a hacer la presentación para acá, ahí fue cuando nos dimos cuenta de todo lo que se había trabajado, todo lo que habíamos logrado en ese año, en el año pasado. Sumo algo que creo que fue el regalo que nos regaló la pandemia a final del año pasado, que fue el encuentro que pudo hacer la sala de uno en el parque que tenemos cerquita del jardín. Creo que ahí quizás nosotras un poquito más de afuera, desde el equipo de conducción, visibilizamos el inmenso trabajo, este trabajito de hormiga que describen las chicas que lograron hacer más allá de todas las dificultades del contexto y todas las dificultades que nos planteó la pandemia en cuanto a la conectividad, a la posibilidad o no posibilidad de los materiales, de los espacios físicos para llevar adelante la tarea. Ese encuentro particular visibilizó el inmenso, inmenso, inmenso trabajo que hicieron el año pasado. Y bueno, por supuesto que en la recopilación de este video queda plasmado el proceso. Pero ese último encuentro en donde no nos habíamos visto en casi todo el año y sin embargo había un vínculo construido entre esos nenes y esas nenas y el equipo docente, entre esas familias, esas mamás, esos abuelos que también vinieron, fue inmenso. Bueno, gracias. La verdad que con Paula vimos muchas veces el video y tuvimos muchos intercambios, pero bueno, ahora que las escucho, realmente es emocionante como la mayoría de los comentarios del chat, ¿no? Emocionante y bueno, y como lo transmite la potencia de la experiencia, ¿no? Y bueno, y el enorme trabajo que hicieron. Y también, bueno, pensábamos con Paula en
este nuevo contexto, ¿no? En el que nos encontramos en el 2021. Bueno, si pudieron o cómo pudieron darle continuidad también, ¿no? A ese trabajo que comenzaron o que, sí, digamos que comenzaron el año pasado, en torno, bueno, a como ustedes planteaban, ¿no? Estos momentos o este vínculo con las familias, estos momentos de las actividades de los cuidados personales, el juego, la ESI, bueno, como en este nuevo contexto de presencialidad o de semipresencialidad, depende de los momentos y las situaciones, bueno, pudieron darle continuidad al proyecto y al trabajo que iniciaron el año pasado. No, tenemos, digamos, la suerte y el placer de seguir trabajando las tres juntas con la misma sala. Pasamos con sala de 1, así que los tenemos ahora en sala de 2, con algunos integrantes nuevos, pero bueno, no movieron tanto como veníamos trabajando. Seguimos con algunos proyectos. Hicimos un proyecto anual de vuelta de ESI, donde volvemos a trabajar el juego simbólico principalmente, rescatando estos juegos simbólicos más que tienen que ver con la crianza y sumando otros, porque ya tenemos otras edades, ya tienen 2 años. Y ese lo seguimos como sosteniendo. Hicimos otro proyecto anual, pero de ESI, pero sosteniendo este juego simbólico, digamos, que es tan importante en estas edades. Sí, referido a lo que es el vínculo con las familias, se nota que está muy fortalecido, porque a nosotros en la adaptación, ahí nos dimos cuenta. Las familias tenían más confianza en el jardín, el año pasado fueron 15 días nomás. Todo lo que generó, todo lo que trabajamos en el año, hizo que este año, cuando lleguen al principio, estén como más relajadas, más tranquilas, porque estaban confiando tanto en el jardín como en nosotras. Claro, sí, esto que dicen, ¿no? Del fuerte vínculo que pudieron construir, bueno, con ese trabajo en la virtualidad, ¿no? Que se concretó un poco en ese encuentro final que también nos comparten en el video y que recién comentaban. No sé si ibas a decir algo más, Jessica, ¿querías agregar algo? ¿Querían comentar algo más? Bueno, Quizás dale. lo último, o que tiene que ver con el trabajo que se realizó en toda la escuela y que se muestra en el trabajo que hizo el equipo de Sala de 1, me parece que desde el primer momento se fue buscando como escuela, intentamos siempre, ¿no? Pero en el contexto de la pandemia y en este tiempo que es a veces presencial, a veces virtual, ofrecer lo mejor. Y esto trasciende las circunstancias y las condiciones en las que también la escuela está situada, en el contexto en el que está situado, porque si nos quedamos con que no había acceso a la virtualidad, a internet, iba a ser nada nuestro trabajo, porque nuestras familias, los dispositivos que tienen son a veces un celular para varios hijos, en donde muchos tienen edad escolar de primaria, entonces las familias priorizaban que, bueno, los de edad de escolar primaria, donde tenían que acreditar sus conocimientos, tenían que, bueno, ofrecían esos datos a los más grandes. Bueno, este vínculo que nosotros, vuelvo a hacer hincapié porque me parece que fue lo que sostuvo después el trabajo pedagógico. El vínculo que hicimos con cada mamá o papá o cada referente de cada familia, me parece que fue lo que nos llevó después a trabajar y hacerlo el desarrollo pedagógico de nuestros contenidos, nuestros objetivos. Necesitábamos de cada uno de ellos, de estos adultos, adultas, que llevaran adelante este trabajo con sus hijos e hijas. Por eso, la variedad de encuentros, y hubo videollamadas, hubo encuentro en el parque a fin de año, nosotros teníamos cada 15 días entrega del bolsón de mercadería, y eso no era solamente, no se quedaba en entregar la mercadería, sino que decíamos, bueno, es una oportunidad para ofrecer un material escrito o para ofrecer material de librería, porque había muchas veces que se querían hacer algunas propuestas y no se podía llevar adelante porque, no sé, o no tenían témpera, o al principio estaba todo cerrado y las familias no contaban con ese material. Bueno,
me parece que no es un detalle menor, pero en medio del contexto, en donde para muchos, y creo que para todo el mundo, es muy adverso, creo que es un desafío repensarse, recrearse y buscar ofrecer lo mejor. Y no quedarnos con las dificultades, porque son un montón y van a seguir estando y va a seguir siendo muy complejo el escenario. Pero me parece que esto en el equipo se fue buscando, se fue intentando hacer. Sí, se evidencia esto que decía Mariana, ¿no? En el video y bueno, con Paula habíamos pensado como, bueno, algunos conceptos o ideas para recuperar también y compartir con ustedes, y no estoy empezando por donde había pensado, pero en función de lo que comentaban, digo, hay algo que está claro, ¿no? Y que es nuestro eje, creo también, como en todas las propuestas y los encuentros que propone OMEP, que tiene que ver con la concreción del derecho, ¿no? A la educación integral desde la cuna. Y me parece que eso se ve claramente, digo, estemos en el contexto que estemos, trabajemos con la comunidad que trabajemos, estemos en la presencialidad o en la virtualidad, ese es como nuestro horizonte, ¿no? Y hacia allí vamos, y mientras tengamos como ese camino, ¿no? A recorrer claro, bueno, ahí aparece cómo hacer para que la educación llegue a cada niño, a cada niña y a cada familia. Y a partir un poquito de lo que veíamos y ahora también de lo que ustedes contaron, pensábamos en este trabajo que ustedes hicieron, ¿no? Tan genuino y respetuoso, en esta idea de la crianza compartida, ¿no? Que como ustedes decían, es clave y fundamental el vínculo con las familias, pero bueno, esto que se dice, ¿no? Y que muchas veces leemos, me parece que acá se ve como bien clarito, y este vínculo se ve y se siente respetuoso, ¿no? También respetuoso de las posibilidades de las familias, cómo ustedes hicieron para llegar a cada familia, pero además al interior de las propuestas, ¿no? Cómo primero plantean, bueno, que la familia cante la canción o recite la canción que conoce, ¿no? Y entonces ahí cómo habilitamos, ¿no? Y ponemos en valor eso que cada familia sabe, hizo, conoce, en esta crianza compartida, que no es la escuela, ¿no? O las maestras las que tienen el saber, y un saber como sobrevalorado por sobre el saber de las familias. Eso también se ve claro, ¿no? Y si bien nosotras tenemos que aportar y sumar, siempre en acuerdo, ¿no? En acuerdo, con respeto, y posicionándonos en este lugar de ampliar, ¿no? De ampliar, de posibilitar, decimos, de vehiculizar, de hacer cognoscible aquella porción, a lo mejor, de la cultura que, bueno, existe, ¿no? Es como parte del acervo universal, y bueno, ¿cómo hacer para que le llegue a las familias? Pero no porque es mejor, ¿no? O supera lo que las familias tienen, sino en esta idea de ampliar universos, de ampliar repertorios, de ampliar posibilidades. Y entonces pensábamos en este encuentro, ¿no? Respetuoso, cuidadoso, amoroso, donde vemos que prima la escucha, ¿no? Pero no solamente la escucha con los oídos, sino la escucha con todo el cuerpo, ¿no? Con los oídos, con la cabeza pensándola también como en el intelecto, ¿no? En el conocimiento, en lo que nos formamos, ¿no? En la profesionalización de la docente, de los docentes interesadas e interesados en conocer de verdad a los otros, ¿no? Decir, bueno, a ver, hacemos así, hacemos asá, o proponemos esto, y no, ahí había como una clara intencionalidad clave, ¿no? En que para llegar, y como ustedes decían recién, construir este vínculo de confianza, bueno, el otro tiene que ser tangible, tiene que tener la presencia
de ser sí mismo, ¿no? No, bueno, no da lo mismo para cualquiera y en cualquier lugar. Entonces, bueno, esta experiencia también se evidencia situada, contextualizada, ahí dándole sentido a ese contexto. Y ahí, esto que también decían, ¿no? De abrir canales de comunicación inexplorados. A veces en los grupos existen, no sé, los grupos de WhatsApp o una maestra que se comunica por WhatsApp, a veces es por una familia, ¿no? Como mediadora para que después le transmite a las demás familias. A veces es un grupo con todas las familias, pero con otra intención, ¿no? Siempre decimos como a veces es con la intención de comunicar, de pasar información, en qué horario se retira el bolsón, cuándo, que hay alguna actividad, ¿no? Mariana dice sí con la cabeza, y en este contexto el WhatsApp pasó a ser como nuestro medio de llegada y de enseñanza, ¿no? Y esta mediación que hacemos como docentes entre la cultura, ¿no? y las recién llegadas, pasó a estar mediada, una mediación mediada por las familias, ¿no? Como ustedes decían, estas aliadas fundamentales con las que tuvimos que contar para poder llegar. Y ahí también pensábamos con Paula lo interesante de la planificación, ¿no? Esto que ustedes dicen, bueno, primero, entonces porque nosotras tenemos una planificación que tiene que ver con nuestra formación, ¿no? Los componentes que conocemos de la planificación, la fundamentación, los propósitos, los contenidos, las actividades, bueno, en un vocabulario técnico, que para nosotras ya es como muy habitual y natural, diría, pero no, en realidad lo fuimos aprendiendo a lo largo de la formación. Y entonces, ¿cómo hacer, ¿no? que esa planificación se vuelva asequible para las familias? Entonces, también ahí, como ustedes repensaron esto, bueno, a ver, ¿qué tenemos que decirles? ¿Cómo llegamos a que las familias puedan llevar adelante estas actividades? Bueno, y ahí apareció, ¿no? El qué necesitamos, qué tiene que hacer o qué podría hacer el adulte que acompaña a las niñas, y bueno, y posibles respuestas, porque esto también, lo que para nosotras a veces es sabido, ¿no? O por lo menos imaginado, a veces para las familias, o en general, ¿no? A veces no es tan conocido, porque tienen un hijo, o dos, o tres, o bueno, cuatro, pero no tienen como esos, ¿no? Esos parámetros de, bueno, a ver, y si yo le doy tal material, no sé, ¿no? ¿En qué abanico de posibilidades, de respuestas, qué es esperable? O también uno podría decir, ¿qué me tendría que llamar la atención, ¿no? Si una niña no juega, ¿y qué significa que una niña juegue entonces, ¿no? Bueno, ahí como todo también una búsqueda y una mirada diferente que tuvimos que compartir, que ustedes tuvieron que transmitir y compartir con las familias. Bien, bueno, ahí creo que hice como un poquito una síntesis de esto que pensábamos, ¿no? al ver el video, en relación a este rol de mediadora que mencionaba antes como responsabilidad que tenemos, ¿no? Como docentes de ampliar estos repertorios culturales, asumiendo que el gusto es una construcción social, ¿no? No es que a uno o a una le gusta determinada música o determinada poesía, determinado cuento, sino que, bueno, eso también se construye en función de lo que conozco, ¿no? Y entonces ampliar ese repertorio posibilita acceder a poder tomar otras decisiones, hacer otras elecciones, ¿no? Si bien, como decía antes, valoramos y seguramente cada familia y cada una de nosotras tiene como su propio repertorio cultural, el que pudo acceder, ¿no? en la crianza y después con las propias experiencias, solamente podemos elegir y decir me gusta o no me gusta lo que conocemos. Entonces, cuanto más conocemos, ¿no? más acceso a los bienes culturales tenemos, mayor va a ser nuestra
posibilidad de después, nada, hacer nuestras propias elecciones y definir nuestros propios gustos, ¿no? Nadie puede decir me gusta o no me gusta lo que uno no conoce. Entonces, bueno, ahí está también nuestra como gran responsabilidad de también ampliar nuestro propio repertorio cultural, ¿no? Y el desafío de, bueno, buscar nuevas poesías, buscar nuevas canciones, buscar nuevos cuentos, como ahí estar atentas a crearnos y recrearnos, ¿no? Como decían ustedes, en todos los sentidos. Y en esta experiencia, y bueno, y en la pandemia el año pasado en particular, nos tocó esto de cuidar a los que cuidan, ¿no? O acompañar a los que acompañan, decíamos también con Paula, en esto de, bueno, ir proponiéndoles y mostrándoles a las familias para que las familias puedan, bueno, reproducir o producir, ¿no? No como meros reproductores, sino, bueno, siempre atravesados por la propia subjetividad, aquello que nosotras les proponíamos, intentando romper o atravesar, ¿no? los muros del mercado, decimos, ¿no? O atravesar como esto que a veces está tan presente, que a veces no está tan presente desde el mercado, que tiene que ver como con determinados patrones, determinados tipos de imágenes, ¿no? Determinados textos. Y entonces ahí me parece que también estas propuestas que ustedes planteaban jugaban un rol muy, muy importante, ¿no? Como salirse por ahí de un poquito de los dibujitos y de lo que nos imponen los streaming, como se dice ahora, y bueno, y vincularse y conectarse y encontrarse, ¿no? Con la palabra, por ahí con la palabra poética además vehiculizada por el afecto, ¿no? Por este momento especial, como llamaban ustedes. Entonces, bueno, también ahí, ¿no? Este desafío del año pasado y de esta experiencia que ustedes cuentan de irrumpir con otras propuestas y, bueno, y por lo menos hacerle un poquito de competencia al mercado como para llegar con otras cosas. Bueno, y para terminar también, bueno, pensando y retomando un poquito el título, ¿no? Que ustedes decían, bueno, la ESI y el juego, como de alguna manera las experiencias, el juego, ¿no? Recorre de manera transversal los 5 ejes, ¿no? Del enfoque integral de la ESI, que en las escuelas infantiles 0 a 3 está empezando un camino, ¿no? Nos queda mucho, mucho por recorrer, es interesante esto, seguir pensando, buscando y poniéndole texto, ¿no? a la ESI en las escuelas infantiles de 0 a 3. Y bueno, no queríamos dejar de mencionar estos 5 ejes, que uno tiene que ver con reconocer la perspectiva de género, el otro respetar la diversidad, valorar la afectividad, ejercer nuestros derechos y cuidar el cuerpo y la salud, ¿no? Y aquí aparece muy claro, como comentaban muchas en el chat, la pedagogía de la ternura, ¿no? En estos encuentros, en estas maneras. Y por último, algo que decían también recién las protagonistas del encuentro, las autoras, producir este video, ¿no? Como reconstruir este recorrido y esta experiencia es un gran aporte para el nivel, para quienes estamos participando ahora, para todas las personas que van a poder verlo cuando esté subido en YouTube, como un aporte interesante de reflexión, ¿no? De autocrítica, de mirada, de reconstrucción de la experiencia que nos permite seguir pensando, ¿no? Pensando, repensando, construyendo, reflexionando sobre nuestra práctica. Y si bien siempre es muy valioso leer autoras, ¿no? Autoras, autores y a todas las colegas, bueno, maestras como las que ayer se presentaron en el panel inaugural, nosotras también podemos ser, ustedes están siendo autoras, ¿no? Autoras de nuevas miradas, nuevos enfoques a partir de las prácticas. Así que bueno, un aplauso y felicitaciones
por esta entrega. Sí, bueno, muchas gracias. Como dijo Paula, estuvimos, bueno, ahí mirando con mucha atención y la verdad reconocemos muy valiosas ambas experiencias. Paula tomó un montón de puntos, ¿no? y de aspectos que también podemos encontrarlo en la experiencia de Aquel Manzano, la Escuela Infantil número 9, de Viedma Río Negro. En este caso, bueno, vamos a presentar esta experiencia que la comparte un colectivo de docentes, como ya se presentan. Es importante mencionar que hay un montón de puntos, ¿no? de conexión con estas categorías, ¿no? con este hacer que planteaban antes las compañeras y que también lo tomaba Paula. Bueno, como les contaba, es un colectivo integrado por Laura Contreras, Silvina Cambariari, Romina Franco, Verónica Torres, Eva Tazara, Judith Pérez, Pamela Agostino, bueno, Vicky Mielville, supongo que se dice, Luisa Tiquichan y Erika Agostino, ¿no? Este colectivo de docentes. Bueno, ellas también nos pidieron que presentáramos al resto del equipo, ¿no? Que acompañe este trabajo pedagógico, ¿no? Y que cuentan con el apoyo de otras personas que las asisten y que están, ¿no? Y que eso conforma, como hablábamos, la escuela infantil, ¿no? Que son, bueno, Domitila, Karina, Indira, Adela, Lorena, Rubén y Pedro, ¿no? Nosotros veíamos que en este grupo de trabajo, muy numeroso, llevan un largo recorrido, llevan 10 años, ¿no? de experiencia, de reflexión, de ensayo, de cuestionamiento, de debates, de construcción y de construcción, ¿no? Ellas lo que nos plantean, y así las vamos a presentar, un largo camino que llevan como equipo, como colectivo, ¿no? Tan importante en nuestra tarea la construcción colectiva. Y bueno, ellas lo que plantean es que, bueno, fue este largo camino de deconstrucción, de errores, de marchas, de contramarchas, ¿no? Y que fueron justamente haciendo crecer este colectivo que hoy presenta esta experiencia. Así que bueno, les agradecemos mucho que estén acá en este congreso, les agradecemos que puedan, bueno, dar a conocer este proyecto, ¿no? que vienen realizando hace tanto tiempo. Y la importancia de lo colectivo, de la construcción colectiva, por supuesto. Así que bueno, ahora Paula va a empezar, ¿sí? Con la presentación del video que prepararon. Hay mucho para anotar, para repensar, para reflexionar, es muy potente teóricamente, es muy potente desde la experiencia, ¿no? Esto que van a compartir. Así que digo, hay mucho, nos fuimos anotando, leyendo, releyendo, muy interesante. Somos una escuela infantil de la ciudad de Viedma, provincia de Río Negro, Argentina. Una escuela que atiende educativamente a la primera infancia de 0 a 3 años. Contamos con un edificio relativamente nuevo, con grandes espacios de juego y experiencias. Al ser una institución pública nos cuesta mucho esfuerzo sostener la calidad estética, el mobiliario, el patio, los juegos. Por eso la ayuda de las familias es fundamental. Y es aquí donde ponemos hincapié en que la enseñanza específica de la primera infancia es una forma de crianza compartida con las familias. Educar, como lo sugiere Rosa Violante y Claudia Soto en su libro Pedagogía de la Crianza, es criar. Concebimos el acto educativo característico de las y los menores de 3 años como un acto de crianza, porque se realiza con otra lógica, menos escolarizada, más parecida a los formatos hogareños. Es una forma particular de ayudarlos y ayudarlas a crecer. Es para nosotras educar, enseñar, criar un modo de saber hacer, devenida de la sabiduría y práctica social, tradicional y popular. Enseñar en tanto criar es una manera de bienvenir al mundo recuperando tradiciones y saberes de nuestros ancestros, de nuestros mayores. Por ello, la enseñanza en los maternales, en las escuelas infantiles, demandan formas propias para desarrollar esa tarea. Demanda una manera, un orden propio, aparentemente más desordenado, libre, desprejuiciado, abierto al devenir, atento a lo que acontece, como pasa en los hogares, diferentes intereses, en diferentes lugares de la casa, con tiempos distintos y en simultáneo, con experiencias múltiples de intercambio. Estos modos de enseñar siguen la lógica de la cotidianidad, de la contingencia, de lo eventual, de lo espontáneo,
de los intereses que se van creando, inventando, surgiendo en la marcha. Enseñar en la primera infancia es saber leer los cuerpos, las actitudes, las iniciativas de esos pequeños y pequeñas y ahí intervenir haciéndolas activas, sensibles, pensantes, decididas, autónomas, en su única y particular manera de encontrar respuestas, conocimientos, ideas, actitudes. Oficiamos de sostén y andamiaje, pero de una forma artesanal. Por eso nos consideramos artesanas de la enseñanza, porque vamos entramando teorías con intereses, con propósitos educativos, con una cultura particular, en un contexto particular, con la forma y con el modo de cada niño y niñas también particular, para acercarse y construir el conocimiento. Por eso enseñar es un arte. Es tan única la manera del encuentro. Se pone sentimientos, intuición, deseo, pasión, cuerpo, conocimiento y creatividad. Y eso hace de la enseñanza un acto original e irrepetible. Nos hace autoras, constructoras de sentido y no meras reproductoras de mandatos, estructuras y recetas estandarizadas, muchas veces devenida de la cultura dominante, mercantilista, consumista, patriarcal y colonialista. Todas las infancias son curiosas, observadoras, ávidas de exploración, juego y manipulación desde la cuna, y entonces está ahí la capacidad, la responsabilidad, la pasión, el amor y el compromiso ético y político de la maestra para acompañarlas en esta búsqueda de respuesta del mundo y de sí mismo. Asumir esa crianza junto a su familia es el eje vertebrador. ¿Eje vertebrador para qué? ¿Qué queremos lograr con esa crianza, con esa forma de enseñar? Queremos básicamente que sea protagonista de la construcción del mundo. Y para ellos tenemos que enseñarles sobre sí mismo, sobre el entorno natural y social, sobre lo que la cultura ha acumulado a lo largo de la historia para enriquecer esta humanidad, de la cual va a ser parte protagónica, activa, transformadora. Y entonces, ¿cómo asumimos esa enseñanza? ¿Cómo serían las formas de esa enseñanza en la primera infancia? ¿Cómo enseñamos a mirar, a jugar, a pintar, a bailar, a cantar, a conocerse, a reconocer al otro, a valorar, a identificar sus gustos? ¿Cómo logramos a través de la enseñanza, la educación integral, que atiendan a todos los aspectos de su desarrollo motriz, cognitivo, social, emocional? Expresando y compartiendo los afectos, expresiones mutuas de afecto, ofreciendo el sostén y la disponibilidad afectiva y corporal, cuerpo como refugio, cuerpo como andamiaje. Mirar las infancias con interés y atención, observar para saber cómo, con qué y cuándo intervenir atendiendo a la intencionalidad pedagógica, ayudando al descubrimiento del mundo. Realizando acciones en forma conjunta, propiciando la imitación, las experiencias compartidas, jugando y proponiendo formatos de juegos, participación guiada, pasaje paulatino del control al niño. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. De colores, sí, de blanco. Creando un ambiente alfabetizador, espacios creados cuidadosamente, estimulantes, convocantes y provocantes, de calidad, estético, acogedor, para despertar el interés y la construcción del conocimiento. Nombrando a aquellos que se realiza, ponerle voz al mundo y a lo que todavía no pueden decir, bañando con palabras las acciones, las emociones, las necesidades que todavía no tienen palabras para reconocerlas, apropiarlas y encontrarles significación, reiterando y repitiendo las acciones. Todas estas formas de enseñar son los pilares para desarrollar nuestra tarea educativa. Se entrelazan, se combinan, se nuclean, se dan en simultáneo, se definen según la intencionalidad en los contenidos, en los haceres seleccionados. Tenemos en cuenta que en la primera infancia, para lograr los propósitos que promueven la educación integral,
es necesario ofrecer siempre diferentes propuestas en simultáneo. La dedicación personalizada de la maestra, el respeto por los tiempos para aprender, el reconocimiento de sus gustos, el derecho a sentir que puede decidir y elegir con qué, con quién y dónde desarrollar su iniciativa. Eso hacen sentir a las infancias valiosas, reconocidas, autosuficientes, seguras de sí mismas. Van creando confianza en sus posibilidades y eso desarrolla autoestima. En fin, estos escenarios alternativos y simultáneos es a los que llamamos multitarea y es el organizador de la enseñanza por excelencia. Evita las esperas, las peleas, los celos, las competencias. Hace consciente el sentido de la libertad tan necesaria para ayudar a construir subjetividades independientes, críticas, transformadoras. La multitarea posibilita que la docente pueda profundizar en la enseñanza porque atiende a cada niño o niña leyendo con tiempo y dedicación lo que necesita. Puede pasear con un bebé en brazos mostrándole el vuelo de un pájaro, poniéndole palabra a lo que observa, mientras un niño acuna un muñeco, una niña arrastra una silla, otra maestra lee un cuento que niño agarra por propia iniciativa y de manera simultánea se suman 2 niños o niñas más. Se da una dinámica armónica de encuentro de experiencias que potencian diferentes áreas del conocimiento sin imponer, ni obligar, ni demandar una obediencia forzada que termine en una domesticación sin sentido de esas infancias, que justamente necesitan confiar en sus elecciones y decisiones para sentirse protagonistas de su desarrollo y, por qué no decirlo, más adelante protagonistas de un mundo más justo, más equitativo, más inclusivo, más sensible, más humano. Necesitamos sociedades más democráticas, más solidarias, más empáticas. Nosotras tenemos la obligación de enseñar poniendo a su alcance experiencias donde puedan encontrar lugar estos valores. Ellos, ellas, tienen derecho desde la cuna a una educación de calidad, integral, que apueste a que esos valores se desarrollen, se potencien y de una buena vez, como dice Mafalda, empecemos la tan postergada construcción de un mundo mejor. Que tengan todos los niños en el mundo su lugar. Vamos todos a cantar. También compartimos, por supuesto, el aplauso para las compañeras, para las colegas que nos comparten esta experiencia tan valiosa que lleva tantos años y que se las ve, ¿no?, tan fusionadas, tan trabajando juntas, reflexionando, ¿no? Y porque para hacer, decíamos con Paula, ¿no?, ese video, ¿no?, y ese recorrido, ¿no?, tan sostenido en la práctica, en el saber hacer, como ustedes decían, y en lo teórico es un montón, ¿no? Y bueno, les agradecemos mucho y algo que queríamos preguntar, lo que nos gustaría como enviar es, bueno, ¿cómo se da esta situación y todo lo que cuentan? ¿Cómo se da la enseñanza en pandemia? ¿Cómo esto que muestran cobró sentido, ¿no?, en la pandemia? Las vemos ahí con los barbijos, ¿no? Las vemos que en un espacio amplio, que a nosotros no nos sucede en muchas instituciones, vemos que están ahí, bueno, y cómo esto que plantean, cómo esta organización de la tarea, este respeto que tienen, ¿no?, hacia las familias, hacia las niñas, bueno, cómo va cobrando sentido, ¿no? Hay rituales, ¿cómo sería una jornada, ¿no? ¿Cómo es el horario? Bueno, eso nos gustaría saber, ¿cómo es una jornada? ¿Qué rituales tienen en este hacer, ¿no?, que tiene que ver con la multitarea, con el respeto de las niñas, ¿no?, y todo lo que contaron. Si alguna quiere empezar, las escuchamos. Bueno, ¿se escucha? ¿Me pueden escuchar? Sí, perfecto, Eva. Bien. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todos y a todas y a todes. Estamos tan contentas, tan emocionadas que se me quiebra la voz. La verdad que este reconocimiento nos llena de orgullo, porque es un largo trabajo de concientización, de teorización, de problematización, de compañerismo, de luchas de poder, de luchas de sostener las teorías,
de luchas por salir del consumismo, del mercantilismo, del colonialismo, del patriarcado. Tantas luchas, hemos luchado mucho las mujeres para estar reconocidas como educadoras de la enseñanza, para llegar a sostener espacios educativos tan ricos, que puedan cambiar el mundo, que es lo que nosotros decimos. Cambiemos este mundo egoísta, perverso, individualista, sostenido por lógicas tan perversas. Y para eso se necesita un colectivo, como nos dijo Paula. Y eso tratamos de estar compartiendo y contagiando y sosteniendo en el tiempo. Por eso le agradecemos a Soledad Monzón, que si bien, fíjense cómo será el contagio que damos, que ella estuvo menos de un mes en nuestro jardín y ya quiso ser parte y ya nos armó el video, porque nosotras somos un desastre en la tecnología, está acá compartiendo con nosotras la exposición, porque quedó maravillada con nuestro trabajo y con nuestro compromiso, sobre todo por la sororidad que hay en el grupo. Y eso está muy lindo porque sabemos que cada una que llega a nuestra institución se puede ir más rica, más potente, más fortalecida, más empoderada para contagiar y multiplicar esta necesidad de educación integral, este derecho a la educación desde la cuna y sobre todo mirar a las infancias con otros ojos, con ojos de vos podés, vos vas a cambiar el mundo, vos vas a ser protagonista de las transformaciones que necesitamos para que esto de una buena vez, como dice Mafalda y como dice una pared gigante en nuestra institución, sea para bien de la humanidad. Ahí está Vero, y ahí está Silvina, y está Luisa, y está Pamela. Bueno, qué lindo. Pero también mencionar a Elsa Rodríguez, que se fue, pero que está, porque ella también ha sido un pilar fundamental en nuestra tarea, a Daniela Pasarelli, a Karina Mesa, tantas maestras que en este diálogo permanente, en esta reflexión permanente, en este cuestionamiento permanente de las teorías y de las prácticas, de cómo hacemos esto y de cómo hacemos lo otro, fuimos construyendo este colectivo de ideas, de pensamientos, de acciones, de investigación y de reflexión permanente con las niñas, los niños y las niñas. Bueno, gracias por este espacio. ¿Y por qué nosotros queremos transmitir la idea de que educar es criar? Muchas veces las familias nos dicen, ¿cómo? La crianza es mía. Ustedes están ahí en la escuela para otra cosa. Y en realidad, ¿qué es criar? Es nutrir de contenidos, de experiencias que los ayuden a crecer. Y eso es educar y eso es criar. Entonces, en las primeras infancias, en los primeros años, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Cuidamos, socializamos, jugamos, construimos identidad, lo mismo que en las familias. Entonces, por eso es criar. Por eso nosotras somos referentes emocionales como sus padres, sus madres, sus abuelas, sus tíos, la tribu entera que educa. Porque estamos ahí para acompañar y enseñar en el cuidado. Por eso los formatos son hogareños, porque no son escuelas donde formamos filas, donde nos sentamos, donde dejamos afuera el cuerpo, donde todo tiene que ver con lo que pasa en el hogar también, pero sistematizado, ordenado, pensado de antemano, construido con intencionalidad, que tenga sentido para que esas infancias se puedan desarrollar integralmente. O sea, estar pensando permanentemente en el desarrollo de todas las áreas, no de algunas, que es lo que pasa por ahí en las familias. Por eso compensamos, por eso acompañamos, por eso integramos lo que por ahí la familia puede, como dice Paula, tener sus gustos ya establecidos, sus pautas ya cerradas, entonces ampliar, abrirnos a otros sentidos, poder pensar con ellos formas que nos enriquecen como humanidad y nos hacen cada día más humanos, para que haya inclusión, para que haya menos exclusión, menos opresión, más integración, que es lo que nosotros necesitamos en esta sociedad.
somos los referentes para esas familias en el ámbito educativo. Y en el ámbito hogareño, ellos son los referentes para nosotros. Son los que nos nutren, nos dan toda la riqueza hogareña, todo lo que los abuelos, las abuelas, los ancestros nos han dejado como herencia cultural, que nosotras tenemos que revalorizar. Porque como dice Paula, y como dice Eli Marota ayer, que fascinante todo lo que hablaron, como dice Carolina Sena, somos pescadoras de oportunidades. Pero es pescadoras de oportunidades, pero artesanales. No con esa red gigante de los barcos industriales que meten todo en la bolsa y es todo lo mismo. Sino artesanales, con la cañita, con un solo anzuelito, porque cada niño, niña, niñe necesita algo especial. Por eso decimos que es especial también la conexión con cada niña, niño, niñe. Porque todos son distintos. Y como en la casa, por eso es de crianza, porque todos hacen tareas en simultáneos, porque no estamos levantándonos a las mañanas las mamás y poniendo en un papelito qué voy a enseñar hoy y qué voy a hacer hoy. Se dan simultáneo, un montón de experiencias que se dan en simultáneo en los hogares y también lo tenemos que transferir a las escuelas para que los niños, las niñas y las niñas se sientan más incluidos, se sientan más confortables, se sientan más felices aprendiendo. Y entonces ahí es de nosotros ponemos la intencionalidad, la enseñanza. Más o menos eso es por qué nosotros le damos este concepto, criar. Criar es educar. Y en las escuelas también se cría. Son crías que aprenden. Y nosotras somos trabajadores de la educación que enseñamos. No perdemos de vista la enseñanza. Pero también sabemos que de esta enseñanza, algunas son planificadas, como dijo Carolina Sena ayer. No todo es planificado de antemano. Hay cosas espontáneas que surgen. Si yo veo que el cielo se pone negro, qué buena oportunidad para enseñar un montón de cosas, para observar, para apreciar, para darme cuenta de las diferencias. Yo no lo tengo planificado, pero ¿lo voy a dejar afuera? No. Por eso la planificación tiene que ser flexible. Por eso nosotras tenemos que ir adaptándonos a las necesidades de las niñas, los niños y las niñas, pero también a los acontecimientos, esa riqueza que surge en el momento. Porque si no, copiamos recetas, copiamos mandatos, somos reproductoras sin sentido. Lo que nosotras queremos lograr es ser pensadoras de sentido. Si ya tenemos claro el por qué y para qué, el qué y el cómo, se puede pensar en esa planificación, pero también se puede pensar en el momento. Somos pensantes en la acción, somos investigadoras en la acción. Por eso lo colectivo también, por eso el compartir y ser una amalgama de diferencias, porque todas somos diferentes, ahora lo van a ver cuando ellas hablen. Tenemos una tonada sanjuanina hermosa por ahí, tenemos una tonada guaraní por otro lado. Somos diversidad, somos polifonía. Y eso está genial, porque todas nos enriquecemos con todas. Y ahí hay que aprender, no en la competencia, no en el ver quién hace las cosas mejor que otras, en estar compartiendo la crianza, junto con las familias, que son los insumos fundamentales para recobrar la identidad que estamos perdiendo por el consumo, por el capitalismo, por el bombardeo mediático. Recuperemos. No se quiere lo que no se valora. Y si nosotros no enseñamos a querer lo nuestro, ¿a dónde vamos? A ver, Totalmente, Vero. Eva. Sí, es cuánta emoción, ¿no? Cuánto lo que plantean. ¿Quién más del equipo, de este grupo maravilloso, quiere tomar la palabra? ¿Me escuchan? ¿Me Sí. pueden escuchar? Bueno, buenos días. Bueno, estoy como un poco como Eva, me emociona tanto trabajo y sobre todo de todas las colegas que vemos realidades diferentes.
Bueno, yo les quiero contar un poco, por ahí que preguntaban, cómo fue nuestro inicio con esta pandemia. Y hacemos mucho hincapié, bueno, en esto, que somos un colectivo de, de, de trabajo, de cuestionarnos todo el tiempo, de repensar, de construir, de desconstruir. Y un poco lo que nos atravesó en esta pandemia, y me da para contárselo, es que al inicio nos angustió mucho, mucho nos angustió, porque nuestra primera herramienta de trabajo, con lo que nosotros contamos, lo primordial es nuestro cuerpo, ¿no? Y cómo nos planteábamos en esa posición, cómo nuestro cuerpo, para la primera acción que es jugar, para la primera acción que es el bienvenir, de recibir ese niño, niña, niñez con su familia. Si esta pandemia atravesaba la distancia, el no contacto, ¿no? Y eso nos empezó a cuestionar como equipo de trabajo y pensar y cómo íbamos a avanzar el día a día, lo cotidiano de jardín. Y bueno, contamos con este espacio privilegiado, por así siempre decimos nosotros, es un espacio de privilegio que nos permite tener ese espacio alfabetizador que nosotros lo llamamos, que es el patio. Ese patio para nosotros es el mundo, porque si bien nosotros un día que los chicos ingresan al jardín, ¿no? Como habrán visto en el video, siempre hay escenarios simultáneos, adentro y afuera en el patio. Y son escenarios que siempre convocan, invitan y se le da el derecho a la elección, a decidir al niño, niña, niñez. Y entonces, bueno, este patio permitió que nosotros podamos trabajar con la base fundamental, que nosotros no nos salimos de la multitarea, que nos permite esta enseñanza de calidad integral, donde podemos exponer todos los campos teóricos, y, nos permitió a través de esta pandemia trabajar, ¿no? Y por así decirlo, transgredir, porque realmente el cuerpo y jugar fue lo primero para nosotros, en ese abrazo y poner de manifiesto nuestra actitud corporal desde la mirada, porque cómo aprendíamos a mirarnos con un barbijo, ¿no? Entonces eso empezaba como a dificultarnos en el día a día, pero nosotros fuimos buscando alternativas y charlando y ampliando y ayudándonos entre todas, porque a veces el mismo niño nos pedía que nos bajemos el barbijo porque era una necesidad vernos, nuestra expresión, porque el cuerpo habla, no solamente habla desde lo corporal. Ayer lo veíamos, habla desde la mirada, habla desde lo gestual, habla de la sonrisa, habla desde el contacto con la piel. Entonces, en momento, la verdad, teníamos que transgredir eso y tocarnos, ¿no? Tocarnos la mano, tocarnos con la mirada, tocarnos con la palabra. La palabra fue una de las herramientas fundamentales para este proceso de transitar y de aprender a jugar todo el tiempo con la palabra puesta manifiesto en todo momento. Y esto, bueno, esto que nos permite la multitarea en escenarios simultáneos, lo habrán visto, siempre está en tiempos, en agrupamientos, en espacios y en las primeras infancias, que nos permite que podemos trabajar con niños reducidos, que lo vemos de una manera más individual, ¿no? Que el tiempo siempre lo elige el chico, pero nosotros estamos atentas a esa mirada y a ese tiempo que podemos también rotar, que podemos cambiar. A ver, chicas, que alguien me ayude, por ahí si se me escapa algún concepto fundamental. Hay mucho, ¿no? Mucho construido, chicas. Se ve Hay que mucho, sí, sí. en esta conversación y lo que nosotras, bueno, ya tenemos como que ir cerrando, a ver si alguna más quiere compartir algo del equipo, pero la verdad es que se nota, nos podemos visualizar esa construcción, esa investigación, esa reflexión y cómo ponen ese compromiso que ustedes mencionan ético y político, ¿no? Por la educación. Es muy importante.
Sí, la verdad que yo estuve muy poco tiempo en el jardín y lo que aprendí en ese poco tiempo fue impresionante. Cómo nos cambia el tema de poder tener otra mirada, otra forma de poder mirar a los niños y niñas y cómo también el poder nosotros desestructurarnos y poder construirnos. La verdad que el trabajo que hace en la escuela infantil es impresionante y me ayudó a mí a nutrirme un montón. La verdad que Qué las bueno, Soledad. felicitaciones, Qué, muy qué emocionante. interesante que hayas hecho el video con tan poco tiempo de estar, ¿no? Como contaba Eva, creo que era ella, ¿no? Como, Sí. sí, me imagino que sumarse a ese equipo debe ser una experiencia, ¿no? Intensa, por todo lo que cuentan y por el recorrido que vienen haciendo. La verdad es que comparto la emoción, Eva, cuando empezaste a hablar con Paula, cuando veíamos ese video, decíamos, bueno, se ve, se siente, ¿no? Se siente esa emoción y ese compromiso de ese grupo. La verdad que les agradecemos un montón, les agradecemos por compartir este relato. Es una presentación sólida, ¿no? Con una convicción de un grupo, de un colectivo de trabajo que habla con esa emoción y con ese orgullo por su tarea, que la verdad es que se transmitió, y más cuando las escuchamos a ustedes, un compromiso ético y político con las infancias, con la educación, esta construcción sostenida, ¿no? Que a ustedes les lleva todo un tiempo de experiencia, decían, bueno, este colectivo 10 años, pero también es una construcción, como decíamos, que tiene sus bases, y lo demostraban, ¿no? También en el video, en la pedagogía de la crianza, ¿no? Que ustedes mencionan, desarrollado por Soto y Violante, y hacen propia esa construcción, ¿no? Ese saber hacer, esa mirada artesanal de la educación, la verdad que conmueve, conmueve cómo se nota, cómo ustedes pueden transitar este camino, ¿no? Y cómo esta construcción teórica que ayer se relataba en la conferencia inaugural, como ustedes la retomaron, ¿no? Con todas las compañeras ahí, las colegas que hablaron, nuestras maestras, como decía Paula, bueno, también no pueden hacer lo propio y entramar en su propio proceso, ¿no? Anclado en el territorio, eso decíamos con Paula, no está anclado en el territorio, en su contexto, ¿no? Y es importante también, al igual, ya cerrando, ¿no? Al igual que la otra experiencia, cómo hablan de la crianza compartida, ese valor, ¿no? Que hablábamos de darle voz, ¿no? Y presencia también, por supuesto, a la familia, ¿no? Eso también lo rescatamos como algo muy importante. El tema de ustedes como docentes, como colectivos, siendo protagonistas, construyendo sentidos propios, ¿no? En ese territorio, en ese espacio, en la escuela número 9, ¿no? En la escuela infantil, aquí en Manzano, y también, como veíamos, con las otras colegas de Cura Brochero, ¿no? De la escuela infantil Cura Brochero. Y bueno, y veíamos esto, ¿no? Como esa mirada respetuosa, singular, ¿no? Para con la infancia, esas formas de enseñar también, ¿no? Pensando en la formación de niños libres, autónomos, que puedan elegir, y ahí en ese sentido, ¿no? El respeto por la singularidad, qué importante, ¿no? Tanto de las niñas como de la familia, sus tiempos, y eso que decían como su modo de apropiarse y conocer el mundo. Y se ven las imágenes, y por eso decimos que con Paula nos conmovía, nos emocionaba, se ven las imágenes, ese uno a uno con las niñas, mostrándole, ¿no? el ambiente natural, mostrándole los objetos, acompañando. Eso, la verdad que una de las cuestiones que rescatábamos era eso, ¿no? Como, bueno, qué colectivo, qué producción, qué tarea sostenida en lo teórico, en el saber hacer, en una construcción propia, como también mencionaba Paula antes, docentes que producen conocimiento. No reproducimos recetas, no seguimos mandatos. Como empezaste, Eva, la verdad que fue increíble todo lo que decías en cuanto a los mandatos, ¿no? Y la construcción de las mujeres también en esto nos parece como importante, y los mandatos que seguimos, y las recetas, y los modos de crianza también, ¿no? Bueno, esto también estamos cuestionando y pensándolo y reflexionando, y como docentes tenemos que estar parados en ese lugar. Así que un placer compartir Esta idea es fundamental. No hay una sola manera de ver el mundo, no hay una sola manera de ser niño, niña, niñe, no hay una sola manera ni tipo de familia.
salir de los prejuicios, salir del orden social dominante, salir de la cultura dominante, es un desafío y es una lucha constante, que tenemos que saber posicionarnos. Por eso ético y político también es nuestro trabajo. Totalmente, sí, no totalmente. solamente pedagógico, porque está atravesada permanentemente qué mundo quiero lograr. Y si yo quiero ese mundo cambiarlo, en cada intervención que yo pongo, tiene que estar pensando eso. ¿Hago competir o hago ayudarse? ¿Amplío el mundo o reproduzco el mundo? ¿Muestro amplitud para que ellos tengan fantasía, creatividad, imaginación y puedan imaginarse otros mundos posibles que en algún día pueden llegar a ser realidad? ¿O solamente les muestro el mundito, ese chiquitito en el que vivimos y todos los problemas y todo lo que pasamos, y me quedo con eso y qué hago con esta humanidad? Que totalmente. Si no es colectivamente, no la vamos a poder cambiar. No, como decía Paula también al principio, ¿no? Sí. Sí. Por eso, este libro, Pedagogía de la Crianza, tiene que ser como de cabecera. Sí, sí, también nosotras, totalmente. La enseñanza, no perder de vista que somos una escuela, que enseñamos, que hay saberes que tenemos que compartir con esas familias, porque ellas son las que nos van a nutrir de saberes, pero que nosotras tenemos una obligación que es esa, ¿no? Nutrir, ampliar, reforzar. Y que compartimos, ¿no? Tanto las dos experiencias. Así que bueno, compartimos ese deseo de transformación, de que ¿no? Que podamos pensar en el derecho a la educación integral desde la cuna, por una sociedad más justa, democrática, por la igualdad de derechos, ¿no? Por una crianza compartida, por todo lo que estamos pensando. Nosotros con Paula queríamos cerrar con esto, que compartimos, agradecerles muchísimo el participar del Congreso, celebramos encontrarnos en estos espacios de reflexión, la verdad es que para nosotras fue sumamente rico conocerlas a través de sus videos, de sus producciones, de lo que fuimos intercambiando en los mails. La verdad que las asistentes acá, no sé si vieron el chat, bueno, está colmado de felicitaciones, de reconocimiento por el trabajo de ambas experiencias. Bueno, por estos colectivos celebramos eso, brindamos, nos vamos muy contentas. Seguimos con el Congreso, bueno, ya hoy el último día, y les agradecemos siempre pensando, ¿no? en una práctica de la educación social emancipadora que nos transforme, como también relataba Eva en esa última parte. Muchas gracias, colegas. Un aplauso para todas. Que se escuche, pueden desmutearse. Y bueno, y nos vemos ahora en un ratito en la conferencia de cierre de Perla Selmanovich para seguir disfrutando de este encuentro.